El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles César Arteaga. Además, recuerden que nos pueden sintonizar por múltiples vías, fundamentalmente a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. De igual manera a través, por supuesto, de nuestra red en Twitter, nuestra cuenta en Twitter, @RCR750. También en Periscope pueden hacerlo, en TuneIn. En fin, tenemos múltiples vías para comunicarnos, escucharnos y, por supuesto, estar en sintonía. También a través de mi cuenta personal en Twitter, @Uruchurtu. Y pues sí, tenemos un programa muy movido, mucho análisis. Hoy vamos a estar hablando sobre la situación en Colombia, muy grave lo que está ocurriendo allá, y por eso queremos tener pues un poco la foto, el panorama de lo que está ocurriendo en Colombia. También Bolivia, que como sabemos Bolivia está pues en un momento importante, digamos, lo que aparentemente es una transición a la democracia en paz, en orden, así que pues vamos a estar conversando con eso. Y también voy a estar muy atento al chat de nuestro canal de YouTube, donde ustedes siempre interactúan, también por allí los vamos a estar escuchando. Saludos a Emiliano, a Alexis, a Yoyo, a Carmen, que nos saludan ya desde el chat de Radio Caracas Radio, la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, vamos a estar hoy también interactuando con ustedes, atentos a preguntas y comentarios. Y pues lo primero lo que quiero hacer mención es a lo que todo el mundo hoy se está preguntando, a lo que todo el mundo hoy está diciendo, que tiene que ver por supuesto con el hoy ex embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Ciertamente el embajador ha dicho que se va a pronunciar en las próximas horas y tiene que hacerlo. No solamente la ciudadanía está demandando una respuesta, no tanto por él, sino por la dirigencia política, por el interinato que, así como lo nombró, ha decidido removerlo de su cargo. Y ahí quiero hacer la primera reflexión, porque ayer en las redes sociales estaba este chantaje, porque yo siempre a estas cosas les digo chantaje, porque es un chantaje. Es igual que el chantaje de la violencia o el diálogo, ¿no? O dialogamos o nos matamos, es ese mismo chantaje. La línea de opinión que hemos estado leyendo en redes sociales es que en los países normales es normal que se destituyan funcionarios diplomáticos o en general funcionarios que son de lo que se denomina libre nombramiento y remoción. Ciertamente eso es así, pero en países normales, en democracias. Como yo lo decía ayer en mis redes sociales, Venezuela está muy lejos de ser un país normal, está muy lejos de vivir una normalidad democrática, está muy lejos incluso del poder en los términos del interinato, y esto es muy importante. Porque para hacer esto hay que tener el poder, tiene que haber una democracia efectiva, tiene que haber ejercicio del poder efectivo, y eso no está ocurriendo hoy en Venezuela. El interinato no tiene el poder efectivo en Venezuela y por lo tanto estas decisiones no corresponden a las decisiones de un país normal, mucho menos un país que está sometido a un entorno, a un ecosistema criminal, y peor aún, que está sometido a unos cuantos que están jugando a ser presidente, pero que en efecto no son presidentes ni han hecho lo que tienen que hacer para ser presidentes. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, pretender ver lo que ha ocurrido con Calderón Berti, que además coincide la opinión pública en que es un hombre probo, un hombre íntegro, un hombre honesto, y obviamente frente a lo que él tuvo que enfrentarse y luchar, como lo fue este escándalo, todos sabemos, del Cucutazo a raíz del tema de la ayuda humanitaria y todo lo que vino posteriormente, pues sí tenemos que exigir una explicación. Es normal que exijamos una explicación, porque el interinato ni es el gobierno realmente, ni se ha preocupado por ser el verdadero gobierno, porque eso hay que decirlo también, y por lo tanto sí tienen que dar explicaciones, porque esto no es un país normal.
Esto no es una democracia donde no hay que dar explicaciones. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado, sí, a esa costumbre de no dar explicaciones. Y miren que el gobierno interino le debe muchas explicaciones al país. Nosotros quisiéramos que por lo menos en este caso hubiera alguna. Porque si alguien ha mostrado interés en que se sepa qué pasó con este escándalo del llamado Cucutazo, ha sido el propio Humberto Calderón Berti, quien ha presentado pruebas, quien se dirigió a la Fiscalía de Colombia para exigir una investigación profunda de lo que ocurrió, y hoy pues de repente vemos que es dejado a un lado, incluso todavía sin respuestas por parte del interinato de lo que ocurrió con esos fondos que hoy se denuncian como fondos, digamos, manejados irregularmente. Entonces el país se pregunta por qué no se dan explicaciones. Y la ciudadanía tiene que asumir un rol muy importante allí, como lo ha venido haciendo. Hemos dicho hasta el cansancio que Venezuela atraviesa una guerra no convencional, con un sistema criminal, un sistema mafioso. Las mafias no solamente se visten de rojo en Venezuela, también hay que decirlo. Por lo tanto, una guerra no convencional como la que atraviesa Venezuela, entre otras cosas, requiere de la opinión pública, que es uno de los terrenos en los que se luchan las guerras no convencionales. Por lo tanto, ciertamente los ciudadanos tenemos que seguir exigiendo, seguir insistiendo en que se den explicaciones de lo que ocurrió. También sabemos que el embajador Calderón Berti dará su versión de los hechos y también se pronunciará, pero lo que no podemos permitir es que nuevamente el silencio arrope bajo la excusa, como lo escuchamos en aquel momento cuando salió la denuncia del llamado Cucutazo, a más de un intelectual, como digo yo, un intelectual de pacotilla, decir que no era el momento de denunciar la corrupción porque primero es lo primero. Primero era la transición, primero era el cese de la usurpación. Y déjeme decirle, estimado oyente, que no puede haber cese de la usurpación ni puede haber transición si dejamos que la corrupción sea la que gobierne. Por lo tanto, se requiere firmeza, se requiere contundencia, se requiere decir las cosas como son. Y es muy importante que entonces el gobierno interino, porque además no es la primera salida del entorno del gobierno interino que se da este año. Estamos hablando que en menos de un año de interinato ya son por lo menos 3 funcionarios que han salido por renuncia, por disconformidad o, en este caso concreto, por una destitución. Y no solamente estamos hablando de que son 3 renuncias o 3 salidas, no 3 renuncias, 3 salidas. No solamente estamos hablando de eso, sino que son personas de intachable trayectoria, intachable reputación, que hoy son parte entonces o han decidido apartarse del gobierno interino. Y yo siento que al gobierno interino debería importarle esto. A mí incluso me preocupa mucho escuchar por parte del interinato esta semana en la Asamblea Nacional decir que, entre otras cosas, no importa si la gente no salió, que eso no es importante y que no les preocupa. Me preocupa mucho, a mí sí me preocupa mucho escuchar eso desde el interinato, porque es precisamente el interinato el que ha optado por echarle la culpa a la gente por no salir a la calle. Pero entonces cuando la gente no sale dicen que no les importa. Pero bastante que les importa cuando no llenan una calle y entonces tampoco reflexionan por qué la gente no sale. Eso sí es preocupante. Eso sí debe preocuparle al gobierno interino, porque la gente lo que está demandando es coherencia. Pero entonces no les importa, dicen que no les importa, dicen que no les preocupa. Entonces, ¿para qué convocan si no es importante la gente en la calle? Siguen subestimando a la gente. Por eso es que yo siempre he dicho que ven a la gente como el homo votus o como sencillamente la persona que es útil para votar, que es útil para decir sí a todo, pero no para criticarles. Cuando no quieren escuchar las críticas o cuando les molestan las críticas, entonces la gente no es importante. Y esa es la fatal arrogancia. Es la fatal arrogancia de ciertos dirigentes políticos que vemos en sus cuentas de redes sociales decir que ¿qué haríamos sin un parlamento? Porque el parlamento es importante. Desde luego que el parlamento es importante, pero un parlamento alineado con lo que dice la gente, no con esa fatal arrogancia de que es importante lo que dice el G4, ese llamado grupo de 4 partidos que ha pretendido incluso apropiarse de la estrategia opositora una vez más, porque no es la primera vez, creyendo además que la foto
de esa Asamblea Nacional del 2015, con la que fue electa el 2015, esa mayoría hoy auspiciada por el G4, es la misma mayoría hoy alineada con el país, lo cual es todo lo contrario. Yo los invito a que recorran el país para que usted vea cómo este país hoy no está demandando una unidad en torno a partidos, ni mucho menos a 4 partidos. Lo que está demandando es coherencia y lo que está demandando es determinación en las decisiones. No, esto no es un tema del G4, pero algunos dirigentes del G4 todavía están diciendo, y sí, lo siguen diciendo más con esa fatal arrogancia, que es que el país es el G4. Sigan creyendo que el país es el G4. Sigan creyendo que la foto del país es la foto del año 2015. Eso demuestra no solamente su arrogancia, sino que no están escuchando a la gente, al punto de que no han ratificado la estrategia. Cuando usted escucha al gobierno interino decir que no les preocupa que la gente no salga, pues déjeme decirle que eso sí es preocupante. Que desde el poder no se reflexione sobre eso. Poder que, como decía al principio de este programa, no es efectivo tampoco. Entonces, volviendo al tema del embajador Calderón Berti, para aquellos que andan diciendo que es normal la remoción de funcionarios que son precisamente de libre nombramiento y remoción en las democracias, esto ni es democracia, ni el gobierno interino tiene poder efectivo, ni estamos en un país normal. Ni estamos en un país normal. Entonces aquí no podemos asumir como normal lo que no es normal, porque es un chantaje lo que nos pretenden decir. Y no podemos permitirlo. Aquí tienen que darse explicaciones, porque además todos sabemos que alrededor del embajador Calderón Berti hay múltiples versiones, múltiples hechos. Ayer mismo vimos una guerra despiadada en la opinión pública, intentando manchar el nombre de Calderón Berti antes de que hablara. Y el país sigue esperando una explicación por parte del gobierno interino. ¿Dónde está, más allá de esa carta de destitución o de remoción, dónde está la explicación del hoy canciller Julio Borges? ¿Dónde está la explicación del hoy presidente interino Juan Guaidó sobre lo que ocurrió? El país exige que le hablen con la verdad. Y si es un tema de incomodidad o es un tema de que el embajador Calderón Berti se convirtió en una piedra en el zapato por haberse atrevido a destapar un escándalo que comprometía a un joven, muy temprano gobierno interino, pues entonces tienen que hablarle con la verdad al país. Y estoy seguro que el embajador Calderón Berti también hará lo propio. Pero no podemos seguir permitiendo que se imponga el chantaje del silencio. Porque lo que está ocurriendo hoy en Venezuela amerita hablar con la verdad, por muy dura que sea. Y parte de reconocer esa verdad pasa por también asumir que pasó un año de interinato y Maduro sigue donde está. Entonces, si entendemos que este año ya se fue por propia decisión del interinato, por distracciones, por diálogos, por todo lo que ocurrió, por lo menos tengan la sensatez de hablar con la verdad y decirle al país por qué hoy el que era embajador de Colombia ya no está en su cargo. Esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy y que exigimos los venezolanos. Nosotros no exigimos aquí, los venezolanos no estamos exigiendo una respuesta porque creemos que el embajador Calderón Berti es más amigo o menos amigo, sino porque si se está hablando de cambiar las cosas, si se está hablando de hacer las cosas diferentes, no podemos actuar como actúa el chavismo. No se puede hablar de cambio, no se puede hablar de institucionalidad cuando se sustituye a los mejores por los convenientes, cuando se sustituye a los mejores por los que dicen sí a todo, cuando se sustituye a los mejores por los cómplices, porque entonces pretender que eso sea institucionalidad y sea gobierno, pues es exactamente creer que el chavismo es democrático. Es exactamente caer en ese juego. Eso tiene de institucional lo que el chavismo tiene de democrático. Entonces, la reflexión que nos deja esto que está ocurriendo hoy en Venezuela es que ya basta de mentiras. Ya basta de mentiras, ya basta de vernos las caras de tontos. Ya basta de subestimar a la gente y de verla solamente como ciudadanos que votan y más nada. Y es lo único que importa. Ya basta de creer que el ciudadano está allí incondicionalmente sin demandar. Ya basta de exigir silencio. Es hora de hablar con la verdad, porque es la única manera de realmente alcanzar un cambio. Porque hasta hoy lo que está ocurriendo, sí, están cesando los embajadores, pero nada que cesa la usurpación. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.
Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad. Hoy con ustedes queremos reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Colombia y en Bolivia. Son, digamos, dos caras de una misma crisis regional. En el caso boliviano, pues ya sabemos en qué derivó pues todo este tema del fraude electoral cometido por Evo Morales. Y en el caso colombiano, porque hoy se mantiene una situación muy tensa, muy difícil. Obviamente hemos dicho no sé cuántas veces este año y incluso el año pasado decíamos que Colombia era la próxima víctima del Foro de Sao Paulo, la joya de la corona, y todo apunta a que es así, todo apunta a que de hecho lo que está ocurriendo en Colombia no es más que crónica de una muerte anunciada. Lo que fue un llamado a una marcha y un paro pues se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Iván Duque, y por supuesto queda la gran reflexión de por un lado las decisiones que debe tomar el liderazgo, desde la firmeza, desde la determinación, desde la autoridad, pero también por supuesto queda el análisis con respecto a estos planes orquestados, estos planes articulados por parte de la izquierda continental para aprovecharse del caos, porque precisamente del caos es que sacan provecho y éxito y rédito en sus luchas. Y el Foro de Sao Paulo además ha entendido que al ya no poder cumplir su objetivo por la vía electoral, tal como lo hizo la izquierda hace unas cuantas décadas, pues han optado entonces por la vía de la violencia, del caos, para entonces justificar acciones y decisiones que en muchos de los casos son productos de las medidas que ellos mismos tomaron cuando gobernaron. Así que por eso mismo tengo el placer y el gusto de recibir en el programa el día de hoy desde Colombia a mi querida amiga María Alejandra Londoño, quien es la directora del Movimiento Libertario de Colombia, con quien quiero conversar sobre lo que está ocurriendo allá. Y también tenemos a Jorge Velarde desde Bolivia, con quien vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo, y a Juan Pablo Chamón también, grandes y queridos amigos de Libera Bolivia, con quien también vamos a estar conversando sobre el panorama en Bolivia, precisamente después de toda esta lucha y esta gran lección que han dado los ciudadanos bolivianos. Así que bienvenidos todos al programa. Comienzo con María Alejandra. Hola María Alejandra, bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí hablando contigo y pues celebrando que todavía existan estos espacios para que podamos conversar de estos problemas y sobre todo denunciar lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Así es, de hecho
RCR, Radio Caracas Radio, es esas pocas ventanas, cuidado si no la única, que nos permite hablar así, de la libertad y desde la verdad, que es lo más importante. Mariale, te quería preguntar sobre la situación hoy en Colombia, después de este llamado que sabemos que se ha convertido en violencia, en el chantaje de la violencia del caos. ¿Cómo está la situación hoy en Colombia? ¿Qué está denunciando el Movimiento Libertario de Colombia, que además ha asumido una postura muy firme en contra del vandalismo y en contra de todo este claro atentado contra la democracia y contra la libertad? Pues mira, Pedro, como tú bien lo dijiste al principio, es algo que lo veíamos venir. Nosotros desde hace unas semanas dijimos no apoyamos el paro no tiene denuncias específicas ni algo de peso para que la gente salga a protestar. Pero lo que estamos viendo hoy en Colombia es que es la revolución de los idiotas útiles, lamentablemente de mi generación. Y del 21 aquí a hoy que estamos a 28, ya van más 7 días de paro. Hoy la situación está un poco más tranquila acá en Bogotá, pero los últimos días ha sido tenaz la movilidad, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Las empresas han tenido que cerrar, muchos negocios incluso ya han denunciado que quebraron porque 7 días sin vender, sobre todo en esta temporada que estamos a puertas de entrar a Navidad. Ha sido terrible, negocios que se han perdido, personas que no han podido llegar a trabajar, y todo porque una minoría que perdió en las urnas quiere imponer por la fuerza lo que no pudo ganar a través de la democracia, y lo que tú bien lo decías, las personas que están detrás de esto son los cubanos y el régimen que quiere terminar de desestabilizar la región. Colombia es la última frontera de la libertad, por lo menos en nuestra región andina, y pues simplemente no podemos dejar que eso pase. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Ayer el Centro Nacional de Encuestas de Colombia realizó una encuesta. El 70% de los colombianos a nivel nacional quiere volver a trabajar y que las cosas vuelvan a la normalidad. Eso a nosotros nos da, como te decía, esa luz de esperanza, decir que la mayoría de colombianos están empezando a ver la farsa que hay detrás de todas estas protestas, de todos estos paros, y que desde el movimiento entendemos que la gente esté cansada claramente de la situación que hay en Colombia, pero la vía no es esta protesta, la vía no es la violencia, y definitivamente la vía no es exigirle al gobierno más intervención. La vía en este momento no es pedir una constituyente. La vía para solucionar los problemas de Colombia hoy están en el libre mercado, en el libre comercio, en que el gobierno reduzca drásticamente su tamaño, y es algo que desde el movimiento hemos estado denunciando hace meses. Precisamente hace un par de meses salió una nota en El Tiempo, que es el periódico más grande a nivel nacional, en el que nosotros decíamos el gobierno nacional tiene que reducir su tamaño drásticamente, eliminar impuestos y eliminar trámites. En otro caso esto se va a salir de control, y es lo que estamos viendo hoy, pero los medios ni la opinión pública quiere abrir los espacios a escuchar unas ideas diferentes que no sean de izquierda. Sobre todo por eso celebraba estos espacios en este medio, porque en Colombia no lo tenemos en este momento. Nos han cerrado las puertas para hablar de otras soluciones que haya, porque quieren seguir escuchando lo que nos han venido metiendo todos estos años. Y lastimosamente mi generación de los millennials dicen, ¿por qué son tan socialistas? ¿Por qué les gusta el socialismo? Pues porque no nos han dejado escuchar otra cosa. Los jóvenes que somos libertarios es porque hemos tenido la oportunidad de escuchar ideas diferentes, de estar expuestos a de cierta manera criticar, tener un pensamiento crítico hacia los estados como están concebidos hoy. Y bueno, pues estamos en esa labor, y ha sido compleja, pero hay un rayo de esperanza. Gracias, María Alejandra. De hecho, quiero después volver contigo por el tema de precisamente la visión desde la ciudadanía colombiana y la visión incluso más allá de Bogotá, que creo que ha sido un factor importante para frenar esta intención de lo que ya sabemos es el resultado, entre otras cosas, de una paz muy mal llevada y obviamente de un chantaje, ¿no?, por parte de quienes, luego de estar atentando contra el Estado colombiano por tantos años por vía de las armas, lo quieren hacer ahora desde la institucionalidad democrática, como lo hizo Chávez en su momento, que usó la democracia para destruir la democracia. Ahora quiero pasar a Bolivia. Antes de eso quiero saludar a Kyle Barner, que está conectado también en nuestro canal de YouTube, también a Fernando Caicedo, que están conectados. Quiero saludarlos, gracias por estar pendientes. Juan Pablo y Jorge, bienvenidos
al programa. Como siempre, esta es su casa, su espacio. Hemos estado hablando mucho en las últimas semanas por pues todo lo que ha venido pasando en Bolivia. Momentos de momentos, ¿no? Han sido entre la agonía y el éxtasis, pero afortunadamente más éxtasis, y hoy ya con más calma, pues aparentemente Bolivia se enrumba a un proceso de transición democrática, a un proceso en el cual los bolivianos han decidido y han optado por sí, la paz, pero también por la justicia y por supuesto por decidir sus destinos de manera libre como corresponde. Así que quiero preguntarles hoy ¿cómo está la situación en Bolivia? ¿Qué se espera en las próximas semanas? Ya sabemos que fue promulgada la ley para convocar elecciones en un plazo no mayor a 120 días. La presidenta interina Yanine Áñez ha estado pues obviamente asumiendo su rol desde su posición obviamente de interinato. Hemos visto que ya ha sido reconocida por la Fuerza Armada. ¿Cómo está la situación en Bolivia, sobre todo con el MAS, con todo este tema de Evo, e incluso un Evo amenazando con querer volver? Hola Pedro, gracias por el espacio. Vemos que es importante hacer notar que si Evo Morales está insistiendo en que quiere volver es porque él no quiere salir de la agenda mediática. En ese sentido es porque ha perdido muchísimo poder, él ya no tiene la fuerza para paralizar el país. Sus movimientos sociales no han aguantado ningún tipo de paro durante estas semanas y ya estamos con absoluta normalidad en Bolivia, ya caminando hacia las nuevas elecciones, gracias a una transición no electoralista. Eso es importante mencionar. La transición no está persiguiendo quedarse en el gobierno, entonces se está permitiendo volver a la democracia de a poco, obviamente desmontar el aparato estatal después de 14 años de régimen de Evo Morales no es fácil, pero estamos en ese camino. Y en términos de la ciudadanía, ¿no? Porque veíamos la intención de la violencia, como siempre. ¿Cómo el boliviano hoy comprende lo que está pasando en Bolivia? Y sobre todo, ¿cómo ven el escenario electoral? Es decir, de cara a, sin hablar de nombres, ¿no? Pero este tema de que finalmente haya la posibilidad de una elección libre en Bolivia, ¿cómo se está percibiendo y cómo lo ven ustedes en términos de cómo creen que va a ser esta dinámica? Sí, gracias Pedro de nuevo por la oportunidad. Poco lo que nosotros vemos, lo que se percibe en el país, es que este ha sido, y creemos que ahí está también la lección que América Latina podría aprender de lo que pasa en Bolivia si vieran un poquito más lo que ha pasado, ¿no? Hace un movimiento cívico pacífico de clase media que lo que estaba reclamando era un poco como decía Alejandra, ¿no? O sea, trabajar, emprender, y como teníamos un poco el guión de lo que podía pasar si Evo Morales seguía en el gobierno, algo que era muy claro es, ya no queremos esto, ya no queremos este modelo. Por eso la salida a las calles antes de la renuncia y la resistencia pacífica también después de la renuncia, estos intentos que ha querido hacer Evo Morales por la vía violenta, no han funcionado porque el consenso inmensamente mayoritario en Bolivia es el régimen caído no tiene grandes chances. La gente no es que espera que vuelva. O sea, Evo Morales no va a poder volver. Está diciendo eso, pero no va a poder volver. Ni siquiera pronto, digamos. Y la gente quiere otra cosa. Entonces, quizá lo que parte de esta lección es buscar esos nuevos agentes cívicos, ¿no? Donde hay esos nuevos liderazgos regionales que pueden desestabilizar al régimen muy rápido también. Así es, ¿no? Y una oportunidad además para hacer las cosas bien. Ya tenemos que ir a la pausa, que les voy a pedir que se queden al regreso. Quiero seguir conversando, por supuesto, con María Alejandra y con ustedes dos. Pero quiero, antes de irme a la pausa, leer un tuit que puso Yasmín Núñez esta semana en su cuenta Twitter, que me pareció muy, muy interesante de cara a Venezuela, porque además se ha pretendido comparar el tema Venezuela con Bolivia, ¿no? Y cómo es que supuestamente una elección es lo que nos puede llevar entonces a una solución al tema venezolano, ¿no? Y ella colocaba en sus redes sociales, en su Twitter,
colocaba, Bolivia da el ejemplo que Venezuela no dio. En Bolivia la protesta fue protesta, los cabildos fueron cabildos, los líderes fueron líderes, los militares fueron militares y los ciudadanos fueron ciudadanos. En resumen, en Bolivia prevaleció el deber, en Venezuela la ambición. Es muy duro ese tuit porque desde luego coloca esta posición en términos de que en Venezuela se han cometido muchos errores y es lo primero que hay que asumir, pero además hay que decir que ese momento que afortunadamente los bolivianos tuvieron de cara a un fraude electoral que generó una movilización que terminó por la renuncia de Evo Morales, Venezuela lo vivió en el año 2013. Y a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, en el año 2013 el liderazgo venezolano no estuvo a la altura de ese momento y optó por irse a cualquier vía de diálogo, de conversación, cosa que los bolivianos no aceptaron y por esa razón hoy Venezuela está donde está y hoy Bolivia está donde está. Y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, no es que Venezuela no ha tenido este momento o es que Venezuela tiene que atravesar este momento. Ya lo vivimos y lamentablemente el liderazgo no estuvo a la altura. Por eso es que ese tuit que coloca Yasmín Núñez es tan revelador. Vamos a una pausa y regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El próximo canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma que la crisis de Venezuela junto al Brexit son problemas que parecen irresolubles. El diputado William Dávila, dirigente de Acción Democrática y miembro de la Comisión de Política Exterior, aseguró que los parlamentarios del Partido Popular de España, que estuvieron presentes en la última sesión de la Asamblea Nacional, pudieron constatar de cerca la violencia de los diputados chavistas. De nosotros decir las cosas, sino que ellos mismos se pusieron en evidencia y por supuesto esa conducta más el acuerdo que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, todo eso pues va a estar en comunicación o informado al Parlamento Europeo, a los parlamentos de cada uno de los países que componen la Unión Europea y el mundo. Así puede que ese evento, que es el encuentro interamericano, el primero que hacemos de parlamentos en apoyo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, fue un éxito porque es la visibilización de la crisis que nosotros tenemos en Venezuela y de la forma como este régimen, de forma tosuda, autocrática, pretende resolver, ahogando la libertad de expresión de las personas que no están de acuerdo con este régimen. Trabajadores activos y jubilados del CNE realizan este jueves un plantón frente a la sede del Poder Electoral para exigir homologación de sueldos. En internacionales, Bolivia emite órdenes de captura contra 5 altos cargos del gobierno del expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en la Embajada de México. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, los Padres de San Diego firmaron por 4 años al lanzador zurdo Drew Pomeranz. 11:35. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad. Hoy nos acompañan desde Colombia María Alejandra Londoño, desde Bolivia Juan Pablo Chamón y Jorge Velarde. Estamos conversando sobre pues la situación en ambos países y quiero volver con María Alejandra a Colombia. María Alejandra, en tu análisis, y quiero hacer aquí una doble pregunta para aprovechar el tiempo. Por un lado, analizando lo que ha ocurrido en Colombia en estos días y la percepción, sobre todo fuera de Bogotá, porque yo he notado mucho en redes sociales, sobre todo, bueno, claro, ni hablar de Medellín, Antioquia, que siempre tienen una posición muy firme, pero en general en Colombia, más allá de Bogotá, ¿cómo se ha percibido este tema de esta supuesta ola de protestas sociales? Que, insisto, eso no tiene nada que ver con las legítimas demandas que una sociedad puede tener en una democracia y su derecho a expresarlas. Eso no tiene nada que ver, sino de cómo se aprovechan de esas demandas legítimas para generar caos, violencia y de esa manera desestabilizar democracias y gobiernos electos democráticamente. ¿Cómo lo ha percibido Colombia, sobre todo a raíz de ese 70% que me hablabas de colombianos que hoy rechazan digamos, todo este esquema y que quieren trabajar? Y por otro lado, en tu opinión, ¿cómo valoras las recientes decisiones tomadas por el gobierno de Iván Duque para intentar contrarrestar esto? Desde ese llamado conversación nacional o diálogo nacional hasta las más recientes medidas económicas y fiscales tomadas por Iván Duque. ¿Son aceptadas por los colombianos? ¿Cuál es la posición del movimiento libertario en este momento con respecto a esas medidas? Bueno, Pedro, pues como tú muy bien lo notas, Colombia no es solo Bogotá, ¿no? Respecto a esta encuesta que te estaba diciendo, cuando miramos Bogotá está profundamente dividido. Y si te hablo de las otras ciudades, pues eso también nos da a nosotros esperanza. En Manizales, digamos, el 21, se reunió la gente, hizo una protesta con peluches por todos los niños que han sido violados por las guerrillas. Durísimo, ¿no? y colocaron un montón de peluchitos en la plaza principal y tú veas las imágenes y era... O sea, una muestra de una protesta bastante pacífica y de unas denuncias claras y muy exactas. Que por cierto, perdón que te interrumpa, da vergüenza cómo en el Congreso precisamente la izquierda se negó a debatir este hecho y abandonó la plenaria. Y esa propuesta de cárcel indefinida, bueno, todo esto para los violadores de niños la retiraron del Congreso, y eso sí tú no ves acá la gente, por lo menos en Bogotá, saliendo con los carteles y rasgándose las vestiduras porque quitaron esa. En Barranquilla realmente no se sintió en absoluto la protesta, es como si estuvieran en otro país distinto y eso está bien. Y otro ejemplo muy claro, el viernes 22, que fue tan duro para muchos de los bogotanos que estábamos aquí, hubo una ola de terror prácticamente, la gente, vándalos intentando meterse a los conjuntos residenciales, policías, helicópteros, o sea, hubo un caos tenaz, la gente saliendo con palos y con lo que tuviera en su casa a defender que no se les fueran a meter los ladrones a sus conjuntos, que son cosas que todo Bogotá ya no es. Y ese mismo día yo llamaba a mis amigos de Medellín y ellos me decían, no, estamos acá en un centro comercial comiéndonos una pizza, como debería ser un viernes en la noche, algo completamente tranquilo. Entonces definitivamente Bogotá no representa lo que es Colombia. Colombia es muchísimo más que la izquierda que se ha tomado pues la capital y toda la burocracia que hoy se ve en la capital. Y que no es casual que Petro, ese sea pues el bastión de Petro, ¿no? Sí, completamente, porque él en las elecciones pasadas, él ganó en Bogotá y es precisamente donde está intentando instigar toda esta violencia, pero ya muchos alcaldes de todo el país dijeron no estamos con Petro y le hicieron un llamado a decirle por favor no más, incluso los sindicatos, a raíz también de todo este tema de este muchacho Dylan que murió a causa de un mal manejo del SMAT y la familia de ese muchacho salió a decir no queremos más violencia, por favor, calmémonos nomás, y al contrario este señor Petro en redes sociales sale a seguir convocando marchas, a seguir convocando que la gente salga de forma violenta.
Entonces, definitivamente, pues Duque no va a renunciar ni se va a salir una constituyente, porque en Bogotá la mayoría de gente no está de acuerdo y no los representa el alcalde. Y pues hay también un poco de lo que te decías, las decisiones que tomó Iván Duque. Entre esas yo creo que es importante notar, hoy acá hablando de Cuba, hablando de Venezuela, estando acá con ustedes, que tenemos nuevo ministro de Defensa, que es Holmes Trujillo. Él viene de ser canciller y de estar defendiendo el TIAR. Entonces estamos viendo hoy que tenemos un ministro de Defensa que está apoyando el TIAR, que viene de una escuela de FENALCO, que es una escuela de empresarios. Entonces, a pesar que Duque en la opinión pública popular, y bueno, que a mi parecer tampoco es de mis afectos, pero siento que él callado y debajo de cuerda como que ha intentado pasar cosas que hoy por eso la gente se le está rebotando, y por eso precisamente lo que tú hablabas, este proyecto expansionista socialista está acelerando tanto las cosas en Colombia, porque se ha dado cuenta de esos temas que él está tomando. Esta semana también pasó él el holding financiero, que a mi parecer es algo positivo. Todavía hay muchísimas cosas que mejorar, pero es algo positivo. Y respecto a las leyes de financiación que se anunciaron durante el día de ayer, hay cosas buenas, hay cosas malas, como todo, pero sí puede ser no quiero ser un paquete de ayudas, pero sí algo que pueda alivianar un poco la situación. ¿Qué decisión tiene que tomar hoy Iván Duque más que cualquier otra? Tiene que cerrar la embajada cubana en Colombia. Eso El es muy movimiento importante. libertario ha ido a protestar ya una vez, fuimos con carteles, fuimos a protestar frente a la embajada cubana, exigir que el gobierno cierre la embajada, y es algo que hemos estado pidiendo todo este año. A los que están acá en Bogotá interesados, el 5 de diciembre volveremos a ir a protestar y vamos a seguir yendo, porque es que esto que está pasando hoy acá en Colombia viene desde principio de año, con el ataque terrorista a la escuela del general Santander en enero-febrero, y fue un ataque del ELN, y después vemos que las disidencias de las FARC se vuelven a armar, y dicen no creemos en la vía democrática, nos vamos a ir a armar de nuevo. Y en territorio venezolano, que es peor todavía. Y en territorio venezolano, y es que están en territorio venezolano, y sale la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, a decir que el problema de Colombia hoy no es internacional, que el problema hoy de Colombia es interno. Y yo le decía, Claudia, qué pena, pero el problema hoy de Colombia está afuera. Y no podemos seguir mirándonos el ombligo, que es lo que Petro y toda la izquierda en Colombia quieren obligarnos a hacer. Así es. Y por eso creo que la mejor decisión que puede tomar hoy Iván Duque es cerrar la embajada de Cuba tan pronto como sea posible. Excelente, gracias María Alejandra. En este último mes que han sacado un montón de cubanos infiltrados y venezolanos infiltrados que han estado apoyando las marchas y que han estado haciendo los disturbios. Y las personas que sigan creyendo que esto no es por acá y que somos paranoicos y que el castrochavismo es el coco y que esto es inventado solo para que el gobierno de Duque siga siendo dictatorial, entre comillas, como lo han llamado, pues definitivamente están haciendo un análisis del problema completamente erróneo. Así es, gracias María Alejandra. Vamos a seguir contigo en línea, no te me vayas. Ahora quiero volver a Bolivia. Antes de eso, un saludo a Peter y a Hugo que están en el chat también del programa sintonizándonos. Y una noticia importante, antes de continuar, ya la Corte Electoral de Uruguay confirmó a Luis Lacalle Pou como presidente electo de Uruguay para el periodo 2020-2025, lo cual es una muy buena noticia, pues porque ya entonces sabemos que se confirmó lo que sabíamos, pero estábamos muy atentos porque sabemos cómo opera la izquierda continental y sabíamos que podían salir con una sorpresa, pero finalmente ya entonces Lacalle ha sido proclamado como el ganador de la elección presidencial en Uruguay. Bien, volvemos a Bolivia. Juan Pablo y Jorge, justo recogiendo aquí en el chat una de las interrogantes, planteaba Yoyo por acá que él vislumbra una posible guerra civil en Bolivia a raíz de lo que ha venido ocurriendo desde, pues digamos, todas las protestas y por supuesto el tema del fraude, ¿no? Yo quiero saber su lectura en cuanto a esto. ¿Ustedes creen posible realmente que se pueda llegar a un escenario tan drástico como ese, que la sociedad boliviana no haya entendido y no haya aceptado este tema de la transición pacífica? ¿Creen que esto es inevitable? ¿Creen que, entre otras cosas, entre lo que es la presencia de Evo Morales en el Chapare y por supuesto, pues con todo su
digamos, su ejército, por decirlo así, puedan azuzar o puedan buscar esto. Y en segundo lugar, la otra pregunta que quiero hacerles es con respecto a la justicia. Es decir, ¿cómo conciben en este momento lo que es la aplicación de la justicia al entorno Morales? Bien, gracias Pedro. Evidentemente lo que va a tener que ser el próximo gobierno, porque no es la tarea del gobierno de transición, es ver cómo solucionar el tema del narcotráfico en Bolivia. El peligro en el mediano plazo es que Bolivia se convierta evidentemente en una segunda Colombia con unas FARC financiadas por el narcotráfico en medio del país, además por las regiones geográficamente en el medio del país. Pero lo que parece mostrarse en estas semanas, digamos, por eso decía antes, Evo no vuelve, es que la pérdida de poder de Evo ha sido incluso también en esas regiones, en el sentido de decir, si ha tenido que salir de Chapare, desconocemos los datos concretos, pero es por alguna razón no tenía el control que uno pensaría hace un mes atrás, digamos, ¿no? Ya hay líderes de la región que están buscando rearmarse, el mismo partido, digamos, del gobierno caído está buscando rearmarse y salvar la sigla, etcétera, etcétera. Pero guerra civil, por ahora, en el corto plazo, no es una posibilidad. La gente más bien, insisto, ¿no? O sea, lo que quiere es trabajar, quiere estabilidad, quiere orden. Mucha gente es consciente de que se viene una crisis económica, pero por eso lo que quieren es trabajar y salir adelante. En el mediano plazo el peligro es ver cómo van a reaccionar los cárteles de la droga en Bolivia, digamos. No, y allí pues tienen un gran reto en torno a la pacificación del país. Sí, en ese sentido, los partidarios de Evo Morales se han querido valer de la ciudad del Alto, que es una ciudad principalmente de migrantes del campo de origen aymara, pero esta ciudad le ha dicho fervientemente a los partidarios del gobierno que no son terroristas, que no son masistas y que lo que quieren hacer y que lo saben hacer muy bien es emprender, trabajar y generar nuevas alternativas para cambiar este país. Así es, no, muy por supuesto interesante. Y fíjense que ustedes hablaban de algo, lo decía Jorge comenzando su intervención y con esto ya tengo que ir a la pausa. No creen que esto sea una tarea del gobierno interino, sino del nuevo gobierno electo. Y por eso es tan importante entender cuál es el rol de un gobierno interino. En Venezuela el gobierno interino tenía tiene hasta ahora una clara finalidad, un claro objetivo, que es lograr el cese de la usurpación. No gobernar, no creerse, digamos, sino tener el poder efectivo para lograr el cese de la usurpación. Y de ahí en la transición entonces arreglar las cosas. Y esa es la importancia de tener muy claro cuál es el rol de un gobierno interino. No creerse ni eterno, ni creerse todopoderoso, sino apelar al poder efectivo que debe tener para lograr entonces el cese de la usurpación y así alcanzar una transición que nos lleve a elecciones libres. Y creo que eso lo ha entendido muy bien la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Su rol, como lo ha dicho ella públicamente, es el de lograr que haya elecciones y ya promulgó una ley que lo va a permitir. Y eso es fundamental. Pero claramente hay que tener muy claro cuál es el rol entonces del liderazgo que asume en ese momento. Quiero agradecerles a María Alejandra, agradecerle a Jorge, a Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, por sus luces sobre lo que está ocurriendo, y desde Venezuela les envío no solamente la fuerza y el apoyo, sino que saben que cuentan con nosotros porque al final urge una articulación de quienes defendemos la libertad y de quienes creemos que es el único camino posible para la verdadera prosperidad de nuestros países. Así que gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy y nosotros tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con la última parte de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. El informe de libertad de expresión en Venezuela de Un Mundo Sin Mordaza resalta que la radio fue blanco de agresiones del régimen. Entre los casos más representativos destaca la salida del aire de Radio Caracas Radio, la primera emisora en Venezuela con más de 80 años de trayectoria. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. De regreso en la última parte de Aquí se habla libertad y pues ya para reflexionar, ¿no? en nuestra último comentario del programa quiero leer en el chat. Luis Pérez coloca una frase que creo muy acertada. El socialismo del siglo XXI agoniza. Ya Venezuela le mostró a los pueblos cómo siembra la miseria y el hambre. Es por eso que para sobrevivir lo único que les queda es la de incendiar el vecindario. Y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, lo que no podemos permitirnos como ciudadanos es subestimar la fuerza y de algún modo la intencionalidad que hay detrás de estos grupos. Por haberlos subestimados por tanto tiempo, ellos lograron agruparse, aglutinarse, articularse de un modo en el que fueron capaces, incluso desde Venezuela, en un escenario de debilidad y de amenaza, poner en jaque a una región e incluso trastocar lo que era la referencia del éxito de la libertad económica, de la institucionalidad democrática, como lo era Chile, al punto que muchos de esos gobiernos ni siquiera creían que esto era posible. Y ciertamente incendian la pradera porque ya no pueden hacer o no pueden alcanzar su objetivo por la vía electoral, porque su gran estafa ya fue dejada en evidencia. No obstante, de esa gran estafa que significó esta propuesta del socialismo del siglo XXI, han optado por la violencia y el caos e incendiar la pradera, porque es la única forma que tienen de hacer prevalecer su propósito, que no es otro que el de apropiarse de países, destruirlos, condenarlos a la miseria. Entonces la gran lección que toca acá, lo hemos dicho hasta el cansancio, es que corresponde hablar con la verdad, corresponde aglutinarse, corresponde organizarse, corresponde ser realmente coherentes, firmes y entender lo que estamos enfrentando. Es una guerra no convencional, es un régimen criminal, un ecosistema criminal, del cual solo se sale con fuerza, y lo hemos dicho, solo con fuerza, no con cohabitación y no con colaboracionismo, creyendo que por darle de comer al cocodrilo este no nos va a comer. Entonces, allí lo más importante es entender nuestro momento en el que estamos y, retomando mi reflexión inicial, insisto, asumir que esto no es un país normal, que no vivimos una situación normal y que por lo tanto solo el entendimiento y el diagnóstico correcto de nuestra situación es lo que traerá finalmente la liberación de Venezuela y la de toda la región. Porque si algo queda claro es que hasta que no derrotemos al régimen, la región seguirá, como decía Luis Pérez, en llamas.
incendiando la pradera. Gracias por acompañarnos como todos los jueves en Aquí será la libertad. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.